Icarus Software presenta En Bandeja de Plata con Ubaldo Mota. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Yo feliz de estar con ustedes una vez más en su programa favorito, En Bandeja de Plata. Yo soy Ubaldo Mota y les agradezco muchísimo que cada semana se sumen a este proyecto con la participación más importante de todas, que es escuchándonos. La verdad es que es un programa y es un proyecto que, como ustedes saben, hacemos con muchísimo cariño, tratando de llevarles cada semana un tema que pueda ayudarlos a tomar mejores decisiones en temas financieros, empresariales, de recursos humanos, etcétera, etcétera. Platicaba yo con Abril Fernanda sobre que este mes parece que lo hubiéramos titulado nuestro mes de los recursos humanos porque hemos hablado mucho del tema, pero es porque ustedes mismos lo piden y ustedes mismos lo valoran, ya que esto parece que es un lugar común, pero no es así. Los recursos humanos son probablemente el recurso más importante que existe dentro de las organizaciones, ¿no? El famosísimo capital humano. Y para seguir hablando de esto, el día de hoy invitamos a una querida amiga, Natsieli Ramírez, Nats, que es una verdadera especialista en el tema que vamos a comentar hoy. Este es un tema que desde finales del año pasado y durante toda esta primera parte del año ha generado mucha controversia, principalmente, pues bueno, ya nos lo dirá ella, por el desconocimiento que hay al respecto, porque siempre hay cierta resistencia al cambio y porque el hecho de que te digan, oye, ¿sabes qué? Sí o sí debes cumplir con esto, y si no, ya nos vemos en la casa. Ahí es cuando la gente se empieza a poner nerviosa. Entonces, justamente invitamos a Nats porque es una verdadera especialista en temas de cultura organizacional, de cambio organizacional, pero ahorita ella misma nos lo va a comentar, y entiende muy bien de qué se trata, para que no, si usted estaba pensando cerrar su negocio por esto, seguramente hay muchas otras alternativas y sobre ellas nos va a platicar mi querida Nats. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? También encantado de Oye, qué estar bella contigo. bienvenida, ¿eh? Ay, no, bueno, pues a Muchas mí gracias. me gusta mucho agrandar el círculo, siempre lo digo, y a lo Ajá. mejor parece que es como muy recurrente en los programas, pero yo cuando llegamos y platicamos aquí, la verdad es que sí me doy cuenta cómo generamos vínculos que nos pueden ayudar y que pueden ayudar a nuestros compañeros. Entonces, por eso te agradezco mucho que nos acompañes. No, muchas gracias a ti por invitarme, por este espacio, porque pues lo que buscamos es justo que más gente esté informada, porque, y lo dijiste muy bien, a veces viene desde el miedo, o sea, la desinformación, el no saber, el de repente escuchar las palabras que causan tanto miedo, Secretaría del Trabajo, Claro. NOMS, Sí, sí, sí. multas, etcétera. Entonces, pues yo creo que abrir estos espacios son siempre bien valiosos para la gente, pero también no solamente para quien tiene o liderea la empresa o la iniciativa o el negocio, sino también para los mismos, las mismas personas que colaboran, Es ¿no? cierto. Entonces, pues muchas gracias también por tener estos espacios. No, pues gracias, de verdad. El agradecido soy yo. Y me gustaría que empezáramos, Nats. Muchos de las personas que nos están viendo en este momento no te conocen. Entonces, si pudiéramos platicar un poquito, ¿no? O sea, que nos digas quién eres, por qué estás aquí, cómo le hiciste para llegar. Bien importante. Muchas gracias. Pues bueno, yo soy psicóloga social. Yo empecé mi carrera honestamente sin saber de recursos humanos. Ujú. Eso es lo más honesto posible. No sabía nada de recursos humanos. Empiezo en todo este tema de reclutamiento, selección, y ahí me empiezo a enamorar de recursos humanos. Sé que mucha gente de repente no le tiene tanta fe a reclutamiento, pero
es crucial en cualquier organización, porque es donde ahí empiezas a identificar el talento. Claro. Empiezas a identificar si esa persona es la persona correcta para ocupar la posición, para cumplir objetivos, para alinearse a tu cultura, etcétera. Y pues bueno, de ahí me enamoré completamente de recursos humanos. Continué mi carrera en áreas de capacitación, tanto para diseñar, pero también coordinar, para definir, después crear estrategias, no nada más de decir, ¿quieres un curso de comunicación? Claro, aquí está, ¿no? Y te lo dejo aquí e implementémoslo. No, sino también poder analizar qué, para qué, por qué es comunicación, no es comunicación, ir más profundo hacia, en realidad, el problema de raíz, porque muchas veces no es lo que te dice la gente, sino hay que escarbar un poquito para ir llegando a lo profundo. Y pues bueno, de ahí me pasé a temas ya muy concretos de desarrollo organizacional, para entonces poder definir estrategias que le ayuden a los líderes, a las organizaciones, pero también a los mismos colaboradores a entenderse, a trabajar en conjunto, a cumplir con los objetivos, a poder desarrollarse como colaborador, como persona, al mismo tiempo que le estás sumando y contribuyendo, claro, a una organización que necesita llegar a sus objetivos, cumplir sus metas, tener ganancias, etcétera. Pero se puede hacer al mismo tiempo, ¿no? Así como tú creces como organización, como emprendedor, pues yo también puedo crecer, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que es una visión un poquito, a ver, no es satanizar a nadie, simplemente el mundo está cambiando muy rápido y estamos en un mundo, en un proceso en el cual la verdad que vivieron nuestros papás es completamente distinta a la realidad que vivimos. Es correcto. Entonces, en este momento, las personas sí buscan o buscamos trascender, que tal vez es una idea que nuestros abuelitos ni siquiera por acá les pasaba, ¿no? Buscamos trascender a partir de lo que hacemos. Y si tú llegas y tienes la sensación de ser un número más en una empresa más, híjole, pues debe ser bien frustrante. En cambio, cuando esta empresa tiene valores y esos valores se viven día a día y tú llegas y haces clic con esos valores, híjole, cambia totalmente el sentido, ¿no? Así es. Y además, no importa qué tan grande o qué tan pequeña sea la organización, en realidad estamos hablando de gente, de personas. Claro. Y es una realidad que es solo a través de las personas que puedes llegar a cualquier resultado, a cumplir tus objetivos. Entonces, sin importar el tamaño, las personas les debe de hacer clic tanto tu propuesta de valor interna como esto que le puedes estar ofreciendo, ¿no? A ellos, a quienes van a colaborar contigo, quienes van a dejar, pues, a veces hasta más de 8 horas diarias. No, por supuesto. ¿No? Que están ahí contigo y les debe de hacer clic. Y ese es uno de los por qué te decía que es súper importante el área de reclutamiento y selección. Sé que no es nuestro tema, pero justo es porque a partir de ahí empiezas a ver que las personas realmente no solamente tengan el talento y el conocimiento, sino que se alineen a tu visión, a tu cultura, a tu enfoque, a tu estrategia, ¿no? Fíjate que, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo. En el año en el que empezó la pandemia, muchos de nosotros, los afortunados, pudimos irnos a encerrar a nuestras casas. Y conozco casos de muchas organizaciones en las que, bueno, pues se despedían de la gente, ¿no? Con estos que primero eran 15 días o 20 días, se despedían de la gente y luego pasaron muchos años y no se volvieron a encontrar. Esta rotación natural que hay en las empresas hacen que contrates a personas que ni siquiera conoces, ¿no? O sea, físicamente las conoces por un Zoom o por un, ya sabes. Así es. Y ahí tienes a gente con la que nunca has tenido una interacción, al menos durante esos años. No has tenido una interacción, es gente que trabaja en su casa
no sabes cómo trabajan. O sea, no sabes si tienen un escritorio, si lo hacen en la mesa, si lo hacen en el cuarto de planchado. No lo sabes. Y entonces esta parte empezó a revolucionar mucho de esto que comentas, ¿no? Así es. Y es correcto. O sea, a ver, es innegable que la cuestión de la pandemia vino a revolucionar a todos. No nada más a pequeñas, grandes organizaciones, no solamente México, Latinoamérica, sino a nivel mundial. La pandemia vino a, en algunos casos, a adelantarnos en estrategias para muchas empresas y en otros, incluso otros temas, pues echarnos pasitos para atrás, ¿no? Claro. Entonces, sí, o sea, lo que pasó es que, claro, por lo menos en México teníamos la idea de esto de son 2 semanas, pues porque pues el antecedente que teníamos del anterior, ¿no? Del H1N1, que dijeron pocos días, fueron pocos días y después regresamos a nuestra normalidad. Pero ahora con esto fue innegable que dijeron, no, nos vamos 1 semana. No, espérate, son 2. No, espérate, son pues otro mes. Y de ahí le iba sumando mes y ya de repente tuvimos que dejar de contar en qué momento íbamos a regresar. Y la realidad es que por lo menos México como país no estábamos preparados para esto. No, por supuesto que no. Se hablaba de temas de home office o de trabajar desde donde quisieras, solo en empresas muy específicas. Muy grandes. Y fíjate que no tanto, ¿eh? Ni siquiera en las tan grandes se hablaba de esto. O sea, se hablaba de repente un día, pero lo probamos, pero es el piloto, pero no todas las áreas, pero es que hay muchos que tienen que trabajar desde acá, porque claro, la interacción. Oye, pero además también teníamos muchísimo esta idea de, no, pero es que yo quiero ver qué estás haciendo. O sea, no sé para qué, pero tengo que ver para qué estás haciendo, ¿no? Y eso es uno de los grandes retos. Al día de hoy, incluso, aun cuando ya estamos tratando como organizaciones, como empresas, como emprendimientos, tratando de adecuarnos a estos nuevos elementos de realidad, porque, o sea, a ver, el punto es, no podemos regresar a ser lo que éramos antes de 2020, tenemos que evolucionar. Y una de las cuestiones es esto, entender que tenemos que empezar a afrontar cómo nos relacionamos de maneras diferentes, formas diferentes. Como colaborador, o sea, hablando de empresas, claro, también en lo personal, familiar, impacta, pero hablando en empresas, tenemos que empezar o saber que las relaciones son diferentes, las relaciones cambiaron. Esto que decías de, bueno, me contrataron a través de una aplicación, pero yo ni siquiera he ido a las instalaciones, no conozco a quién es mi líder, no conozco a mis compañeros más que a través de una pantalla, y eso cuando prendo la cámara, si no. Claro, porque además hay otros elementos que me gustaría que nos centráramos más adelante, si se da la posibilidad. Claro. Porque resulta que hay elementos discriminatorios, ¿no? Decían. No, lo vi en muchas organizaciones que decían, no, es que si tú le obligas a prender su cámara, podrías generar esos focos rojos y entonces mejor no. Y entonces ya no hay esta mirada que nos estamos teniendo tú y yo, ya no existe. Es que no estábamos listos. Esa es una realidad. Sí, por supuesto. Ninguna empresa estaba lista y entonces las personas lo fuimos creando en el camino. Eso es una realidad, ¿no? Entonces, claro, de repente decían, no, pero tienes que tener prendida tu cámara todo el tiempo. Y otros decían, justo, no, pero espérate, porque pues se fue a su casa, está trabajando desde su casa, pero no sabemos si tiene espacio, claro, si no lo tiene, porque además vino otro reto grande. En la casa, pues muchos justo tuvieron que hacer lo mismo. Entonces estaba, yo en ese momento estaba en una organización y entonces cuando yo le preguntaba a mis colaboradores, oye, ¿con quiénes convives? Me decían, no, es que está, o era el de espérenme tantito porque el otro está en junta y entonces el esposo, el hermano,
la novia, los hijos estaban en casa, entonces había que dividir la casa, que podría ser un espacio muy pequeño, en diferentes partes para que todos pudieran estar en línea, conectados, atendiendo, pero evitando el ruido, pero que si ya pasó el de se compran colchones. el de se compran colchones viejos, que si ya pasó el del pan, que etcétera, ¿no? La basura. Ladró el perrito. El perro, el de córrele porque ya tiraron cosas. O a mí personalmente me pasaba, yo tengo gatos en casa, entonces pasaban siempre enfrente y era ya de apagar la cámara y moverlos, etcétera. Porque ¿no? además, dicho sea de paso, los gatos son muy caprichosos. Esos hacen lo que se les antoja. Y les gusta la atención. Y les encanta. Les fascina la pero atención. espera, les encanta cuando ellos quieran. Exacto. Porque cuando no, vámonos de regreso. Exacto. Oye, pero digo, nos hemos ido acostumbrando. Uh-huh. Tú bien lo dices, no estábamos preparados. Y como todo lo que te llega cuando no estás preparado, lo empiezas a resolver a partir del sentido común. Es correcto. ¿No? O sea, ya ahorita, pues ladra un perrito y justo ayer tuve una reunión así, remota, y empezó a ladrar un perrito, que le mando saludos a Liz, empezó a ladrar a su perrito y ella todavía se apena. Pues es de las poquísimas personas que mantienen ese pudor. Ya la gente no... O sea, ya lo das como parte del ambiente y a lo que sigue, ¿no? Es correcto. Pero lo que te decía es, vamos resolviendo a partir del sentido común, que no necesariamente es siempre lo correcto, ¿no? Así es. ¿Qué pasó por ahí? Justo, a ver, entra 2020, nos agarra a todos corriendo como hormigas en círculo, tratando de cumplir con normativas, ¿no? Quienes estaban en empresas o en emprendimientos, pues fue de la noche a la mañana decir, pues cierras cortinas, no pueden convivir, no pueden venir a sus espacios laborales, se tienen que ir a sus casas, como quién sabe, pero desde ahí tienen que trabajar. Y tu empresa, igual, no importa el tamaño, pero tu empresa te tienes que asegurar que tengan pues la computadora, los equipos. Y ahí, no sé si a ti te pasó, en mi caso, digo yo, en ese momento estaba en una organización y fue enfrentarnos con cosas como de, oye, es que en mi casa no tengo internet. Por ejemplo, ¿no? claro. O se va mucho la luz aquí, ¿no? O, ajá, sí, pero es que estoy trabajando desde mi cuarto en mi cama porque está afuera mis hermanos o porque están los hijos, ¿no? Y en también del otro lado, por parte de los líderes, era de, oye, pero necesito saber que se conecte a las 9 en punto de la mañana, ¿no? Y que esté ahí conectado. ¿Y cómo le hacemos? Pero entonces, ¿cómo lo lidero? Sí, no lo estoy viendo, ¿no? No lo estoy viendo cómo está tecleando en la computadora, no estoy viendo si está, por ejemplo, para temas de servicio, ¿no? No estoy viendo si están respondiendo las llamadas, cómo las están respondiendo, o sea... Porque, pues sí, grandes empresas tienen sus super software para dar seguimiento a llamadas, pequeñas empresas, pues no. Es lo que la escucho, persona, claro. la retro que te doy de, oye, escuché que le dijiste esto al cliente, no va por ahí, etcétera, ¿no? Entonces, claro, había estos dos grandes abismos. Porque perdóname que voy a complementar esto con una situación adicional y es que dentro de las empresas existía un gran miedo, lo voy a poner así tal cual, porque salvo ciertos sectores muy focalizados como el farmacéutico y el del entretenimiento, a muchos otros les costaba, o sea, bueno, muchísimas empresas murieron y muchos otros estaban o estábamos en vilo de qué va a pasar con el mercado al que estoy atendiendo. Este cambio me pega a mí, pero igual le pega a mi cliente potencial. Entonces, así es. O sea, es un elemento más que tenían las empresas de, híjole, o sea, sí, pero yo no sé si voy a si voy a sobrevivir al año que entra o al siguiente semestre. Perdóname, nada más, o sea, para que pongamos el contexto completo. No, y lo dices muy bien, porque esto, o sea, lo estamos hablando de lo interno, pero correcto, hacia afuera, con los clientes, ¿cómo me aseguro? O sea, ahora era como cómo sobrevivimos en este espectro de no saber qué hacemos, porque muchas empresas o muchas actividades no parecía,
o se creía más bien, que no se podían llevar en línea, que no se podían llevar a través de alguna tecnología, etcétera. Claro. Porque además también muchas políticas, por ejemplo, en el sector asegurador, fue complejísimo porque todo tenía que ser a puño y letra y las firmas y pasar de firma personal, autógrafa, con la plumita azul, etcétera, pasar a aplicaciones que validaran, que dijeran sí es la persona que está firmando, la que está contratando el servicio, etcétera. Pasó un ratísimo, fue un gran reto y cosas así, claro, se enfrentaron las empresas, los mismos colaboradores, ¿no? Que decían, bueno, Sí. ¿ahora cómo hago mi trabajo? Y era otro de los puntos, porque al final del día, nadie nos enseñó cómo trabajar desde casa. Claro. Como líderes tampoco estábamos preparados para guiar a equipos que trabajaran desde casa. Hay a quien se le da bien fácil y naturalmente y súper organizado y sabe trabajar por objetivos, pero no es para, o sea, y es una realidad, el trabajo en casa no es para todos porque hay estilos, formas, personalidades Claro. que necesitan convivencia, estar lado a lado, que te estén guiando, ¿sabes? Sí, porque dices esto de la administración por objetivos es súper eficiente, nada más que eso tiene que venir desde la empresa y si la empresa no lo tenía porque era por tareas, uy, pues ahí te metes en todo un berenjenal, decían, ¿no? Exacto, y si como líder no he desarrollado estas habilidades, no he desarrollado herramientas para saber, o sea, herramientas personales, ¿no? Para saber cómo te guío, cómo le doy seguimiento a tu trabajo, aunque no te esté viendo, pues claro, se van sumando y todo parecía una fórmula para el desastre. Pero ahí te voy con otra cosa y ya vamos a hablar de la NOM, Fernanda. Pues, si no, ¿qué vamos a hacer? Oye, pero además hay otra cosa que yo vi. Uh-huh. De pronto se borró la línea, el hecho de que trabajes en casa, borra la línea entre tu vida laboral y tu vida profesional y tu vida personal. Es correcto. Entonces, te llegaban, hay mucha gente que tenía ese estilo de trabajo, pero ya no había como esta división en la cual, oye, pues es que ya son las 8, o ya son las 9, o ya son las 10, porque en realidad o es sábado o es domingo, porque la lógica del otro era, pues de todas formas estás en tu casa, ¿no? No te mueves. Si no te mueves, pues ¿qué te cuesta contestarme este correo que te estoy mandando a las 11:30 de la noche? Entonces, dentro de esto, también se borró por completo el tema de los horarios de trabajo. Uh-huh. Todo esto que estamos platicando, ¿qué tanto influye para el surgimiento de esta famosísima NOM 037? Que primero me gustaría que la definiéramos. O sea, ¿qué es la NOM 037? Fíjate que estos minutos que hemos llevado platicando justo es este antecedente y el porqué de la NOM. La NOM lo que está normando, o sea, empecemos por lo básico. La NOM es un marco de trabajo, es una política que establece lineamientos básicos para que tanto trabajadores como industrias puedan relacionarse o crear un ambiente sano, ¿no? Eso es una NOM. En el tema de la 037, teletrabajo, como se le llamó aquí en México, está muy enfocada a normar todo este trabajo que se puede hacer o que se define que se puede hacer a través de un dispositivo electrónico y que lo puedes hacer desde casa. Y la NOM entra como o empieza a aplicar, y esto es bien importante, a partir de que se identifica que la persona está trabajando desde casa a partir del más del 40% de su tiempo. Es decir, si estamos hablando de sus horas laborales, sin importar el número, así sin decir, bueno, es que yo trabajo 8 horas diarias o yo trabajo 4, etcétera, sino si tu porcentaje de trabajo es más del 40%, aplica la NOM 037. Y justo ahorita discutimos qué tan bien o qué tan mal está diseñada, pero lo que busca es definir estas reglas claras tanto para que son estas
obligaciones, pero también responsabilidades por parte del patrón, por parte de la organización, pero también por parte del colaborador. Entonces, viene a sentar estas reglas claras para decir, ok, ya sabemos que el trabajo desde casa llegó para quedarse y que bueno, yo soy, gracias, soy de Por supuesto. quienes aman el trabajo desde casa, pero ya llegó para quedarse. Ahora con este regreso a nuestra normalidad, es decir, cuando ya se quitaron todos los parámetros de seguridad establecidos por Secretaría de Salud, pues bueno, hay empresas que vieron los beneficios, porque claro, tienen muchos beneficios para la empresa, para las empresas, pero empezaron a identificar quiénes y qué puestos sí se podían quedar o trabajar en esquemas de home office o híbrido, que es pues voy unos días a mi centro de trabajo y otros días trabajo desde casa, o quienes sí o sí tienen que estar directo, que muchas veces son las empresas que los centros de trabajo que prestan servicios directo a clientes, etcétera. Entonces, a partir de esto, pues bueno, empieza ya por fin a ponerse las reglas claras. Ya no es como de, ay, ¿cómo lo haces tú? No, pues tú les llamas a las 10 de la noche. Uy, no, ¿qué crees que yo? A las 8 ya dije que ya no, ¿no? Claro. A partir de las 8 de la noche yo ya no les llamo. Es que es lo que te digo. O sea, cada quien lo fue resolviendo con las habilidades y con Y las... como se pudo. Ajá. Y sí había ciertos normatividades, lineamientos que de repente salían, etcétera, pero pues como tenías que irlo implementando, pero además capacitando, pero además habilitando a la gente, pues era una tarea titánica, no imposible, pero sí fuerte, ¿no? Claro. Y que todos, no me dejarán mentir, compañeros de recursos humanos, ¿no? Le sufrieron, ¿no? Le sufrimos para lograr justo poner las herramientas y las condiciones necesarias para empresa y trabajadores, ¿no? Ok, o sea, nos sirve para normar estas relaciones. Es correcto. Y me gustaría que nos platicaras un poquito a partir de qué elementos o específicamente a qué se refiere, pero si me permites, vamos a un corte de 25 segundos Claro. y regresamos. Amigos, no se vayan, esto está padrísimo, estamos en Bandeja de Plata. Ya regresamos. Icarus Software se perfila como la herramienta favorita de administración de cartera y prevención de lavado de dinero. A través de diversas tecnologías de la información y un profundo conocimiento del sector financiero, hace que tu negocio sea más ágil, eficiente y rentable. Permite a pequeñas y medianas empresas acceder a un sistema con características únicas a un precio asequible, cumpliendo con la normatividad de prevención de lavado de dinero al 100%, garantizado por contrato. Icarus Software, la mejor relación calidad-precio que existe en el mercado latinoamericano. Programa tu demo sin ningún costo en icarussoftware.com. Amigos, ya estamos de regreso en su programa En Bandeja de Plata. Muchísimas gracias a nuestro patrocinador estrella, adorado, Icarus Software. Icarus Software es el mejor sistema de administración de cartera y prevención de lavado de dinero que existe en el mercado latinoamericano, en el mundo, en la galaxia, y me dijeron por ahí que en un par de universos alternos también es uno de los mejores. Búsquenlo si ustedes trabajan en una SOFOM, en una SOFIPO o en alguna de estas actividades vulnerables ahora, temas inmobiliarios, temas de compra y venta de joyas, compra y venta de automóviles, etcétera. Nuestros amigos de Icarus podrán ayudarles para cumplir justamente con todas las regulaciones que existen en temas de prevención de lavado de dinero, para que su empresa pues esté verdaderamente blindada contra todas estas cosas que tanto complican a nuestra sociedad. Icarus Software está en todas las redes sociales y en el 55 17 25 71 13. icarussoftware.com. Y bueno, pues estamos de regreso con Nat, que nos está platicando sobre la NOM 037 y sobre cómo esto, ahorita vamos a sacarle la verdad, si esto es una cosa del diablo o si llegó para ayudar a alguien, ya nos lo dirás. Pero bueno, a ver, Nat, estábamos antes, primero pusimos un contexto, nos pusiste un contexto muy claro de
de qué es lo que da origen a esta famosísima NOM. Y ahora, yo te preguntaba antes del corte, ¿cómo o cuáles son los elementos que regula esta NOM? Claro. Son varios elementos y yo creo que esto va a ayudar muchísimo a la gente que, como decías, ¿no? Que tiene emprendimientos o que tiene pequeñas empresas, etcétera, para entenderlo muy bien. El primer punto es que tienes que analizar cuáles son estas posiciones que sí pueden estar en home office y que además abarcan más del 40% de su tiempo fuera de su centro de trabajo, que esa es la clave, ¿no? Que sea fuera de su centro de trabajo. Entonces, a partir de eso, pues bueno, ya sabes que esas posiciones sí. Lo segundo es, lo que te marca la NOM es decir, ok, hay que hacer un listado. Bueno, te propone dos cosas. Te da opciones, hasta eso te da muchas opciones. Lo primero es que aquí le da mucho empuje, mucho peso a las comisiones de seguridad e higiene que teóricamente todas las empresas deberían de tener, ¿no? Y entonces lo que aquí hace es pedirle a esta comisión que por cada una de estas personas que van a estar más del 40% de su tiempo fuera de su centro de trabajo, trabajando en casa, empiecen a validar si la persona tiene los requerimientos necesarios. ¿Y cuáles son esos requerimientos necesarios? Es tener una zona o un espacio. No tiene que ser el súper escritorio más moderno. No, a ver, puede ser la mesa de la cocina o una mesa, pero firme, que esté a una buena altura, etcétera. Un espacio donde te permita tener luz natural o la iluminación sea buena, que en realidad son características que normalmente se le piden a las empresas, ¿no? Claro. Cuando tú tienes un espacio de trabajo, sea una oficina pequeña o sea un corporativo enorme, lo que te piden son ciertas características. La luz, las mesas, las sillas, la ventilación, sí, claro, las conexiones, etcétera. Entonces, eso es lo que te dice la NOM. Te dice, revisa con tu gente quiénes sí lo tienen, ¿no? Y aquí me vas a decir, oye, pero no todas las empresas o emprendimientos pueden tener a una o varias personas yendo a cada una de las casas a revisar si lo tienen o no lo tienen. Claro. Ahí la NOM te dice, bueno, si no es posible, ármate ahora sí que un checklist y que la persona te vaya diciendo que sí y que no. Y esto es importante. Sé que aquí es donde empieza como a torcer un poco la cosa, ¿no? Sobre todo hacia quienes tienen los emprendimientos, quienes son responsables de los pagos de las nóminas, etcétera, de los líderes de las empresas, porque dice, oye, pero es que entonces, ¿qué tengo que gastar para ponerle el escritorio, la silla, el espacio? Sí. O sea, es una inversión, pero porque debes de tener, o sea, es lo que te norma en México, ¿no? La Ley General de Trabajo, que te dice que debes de tener a tus colaboradores en un espacio adecuado de trabajo. Claro. Porque a partir de eso, tus trabajadores van a estar, son dos cosas. Una, van a poder trabajar adecuadamente el horario que marques, pero también, sobre todo, va a evitar que caigan en temas de enfermedades que pueden ser por mala posición, por estar trabajando desde la cama, porque estoy así haciéndome conchita, etcétera. Entonces, eso a la larga también te va a evitar que las personas tengan incapacidades o tengan riesgos de trabajo por el tema de pues, malas posiciones, posturas, etcétera. Entonces, esto es uno de los grandes elementos que sé que genera mucho ruido. Sí, porque digo, a riesgo de parecer un cerdo capitalista, que tal vez lo sea, el gran tema es que como inversión, tú puedes, tú rentas una oficina, ¿no? En la zona que quieras. Como inversión, tú puedes traer, mira, el caso de los escritorios que ponías. Ajá. Tú puedes comprar tus escritorios y te los traen a tus oficinas. Ya tienes tu mobiliario.
si de aquí tienes que llevar un escritorio, por decir solamente ese elemento, ¿no? A cada uno de los centros de las casas de tus empleados, si son 20 empleados, esos gastos para una empresa, para una microempresa o para una microempresa, no, para una pequeña empresa, ese gasto podría ser muy oneroso en términos de Muy su alto. ganancia, ¿no? Ese es, o sea, ahí es donde a mí me preocupa porque, como te lo decía, muchos de nuestros amigos están en ese proceso, ¿no? Tienen 5 empleados, 7 empleados y estos procesos quieren cumplir, no es que no quiera uno cumplir, sino que esta parte es así como, ay, pues ¿cómo le hago, no? O, por ejemplo, el tema del internet. Ujú. Yo puedo pagar un internet que me va a costar 2,000 pesos y que va a estar en mi oficina, pero no puedo pagar 7 servicios para cada uno de los empleados, por decirte alguna cosa, ¿no? Claro, y ahí es donde viene el otro tema que sé que también hace ruido, que creo que son estos dos temas los que más hacen ruido de esta NOM en específico, ¿no? El yo le tengo que pagar un escritorio, una silla al colaborador y los servicios, ¿no? Ujú. Oye, le voy a pagar todo el servicio, le voy a... Aquí la NOM tal cual solo te dice que tiene que haber una parte cubierta por la empresa que tiene que ser como muy alineada al total de horas que pues está la persona dentro de su domicilio trabajando. Entonces, si lo analizamos, el pago de los servicios que te habla de servicio de internet, servicio de electricidad y si la persona tiene que estar imprimiendo cosas, pues la impresora, las tintas, etcétera. Obviamente el equipo de trabajo, el equipo de cómputo o una tablet, lo que sea que requiera la persona. Pero al final, estamos hablando de una parte proporcional. No te estamos diciendo, oye, págale la factura completa de el internet que está poniendo en su casa. Claro. Te dice, es una parte proporcional. Y al final del día, si tú lo piensas bien, es esta parte proporcional que en realidad tú tendrías que estar pagando dentro de tu oficina, así sea una oficina pequeña. Porque claro, en las oficinas tú tienes que pensar, bueno, si voy a tener 5 personas, no es lo mismo que voy a tener 30 personas requiriendo conexiones de internet. Entonces, eso me lleva a invertir mucho más en las redes, contratar obviamente paquetes más grandes, etcétera. Entonces, lo que te dice, o sea, lo que ha resultado del home office y el por qué muchas empresas, y me voy a regresar un poco, sí lo están viendo como viabilidad, es porque justo muchas empresas lo que hicieron es, en lugar de tener o rentar grandes espacios de oficina, me contraigo, tengo espacios más pequeños, incluso algunas hasta compartieron, etcétera. Y entonces se disminuyeron pues gastos de servicio que había dentro de las oficinas. Lo que te dice la NOM es, o sea, sí, pero esa parte que tú tienes de ganancia, bueno, de disminución de gasto, se lo estás pasando a esa persona, a ese colaborador, a ese trabajador. Entonces, no es que tú tengas un ahorro real, es que más bien se lo estás trasladando a que la persona, el trabajador, lo esté pagando. Sí, claro. Y ahí es donde, por eso, o sea, sé que suena como raro y sé que ahí es donde empezamos, Sí. tenemos estos ruidos, pero es eso, es decir, ok, a ver, tú ya tenías contemplado, o sea, cuando tú decides si tienes un trabajador o si tienes 15 o si tienes 20, tienes que contemplar todas las cargas que vienen, que esto es bien importante, que a veces los mismos trabajadores de repente no nos damos cuenta, que no nada más el costo de la persona, no nada más es el sueldo, lo que le das, sino tiene implicaciones, pues se prorratea con pues pagos de todos los servicios que implica una oficina, el pago de las rentas, pues si los das de alta, las cargas sociales, o sea, una persona, un colaborador, un trabajador tuyo, pues no te va a costar los 10 pesos que le pagas de No, sueldo. por supuesto, pero también es cierto que el hecho de mudarte de una modalidad a otra, de acuerdo a lo que yo he visto, a ver, no estamos hablando de la empresa que tenía 4 pisos en la Torre del Pantalón en San, ¿no? O sea, Claro. no. Estamos hablando de el despacho o de la empresa de Icarus Software, de nuestros amigos de Icarus Software, ¿no? Que estas empresas lo que hacen es que
pues la oficina era una oficina normal, entonces no dejaron de rentar oficina porque pues menos que eso pues ya era cero, ¿no? Entonces sí hay un ahorro de luz de 500 pesos Ujú, y hay un ahorro de internet de 1,500 pesos. ujú, Todo lo demás, bueno, y hay un ahorro de servicio de limpieza de 2,000 pesos. ujú. Eso se prorratea entre 30 empleados. Ajá. Y eso es lo que tendría que darle según la NOM, porque pues eso a la gente luego hasta se enojan, ¿no? Si tú Es le dices, que, oye, te tocaron 75 pesos, hasta dicen cosas. es que en realidad la NOM tal cual no te dice, tienes que pagarle a partir de 100 pesos, ¿no? O no te pone un monto. Lo que se recomienda es justo poner un promedio de uso, Ujú. ¿no? O sea, si pues o sea, a ver, si estás tantas horas, entonces el promedio se tiene, o sea, las empresas ahí tienen que empezar a poner ciertos promedios, ¿no? Porque no te puedo decir yo, trabajador, oye, sí, este mes sí estuve 60%, pero el mes pasado fueron 65% de mi tiempo en casa, entonces tienes que pagarme ese 5% 5 más, adicional. porque eso es donde eso no lo establece la NOM. Lo que yo recomiendo es poner un promedio, claro, y también sensibilizar a la gente. No, pues sí, no te voy a pagar tu factura completa de internet, que no sé, 600 pesos de internet, no te voy a pagar esa factura completa, te voy a pagar una parte proporcional. Y es ahí donde las empresas tienen que trabajar para entonces poner este proporcional de gasto, ¿no? Oye, Nad, ahí viene otra duda. ¿Qué, qué pasa? ¿Cómo definir? Haz de cuenta que tienes 3 Ujú, empleados diferentes. Uno vive en el Estado de México, otro, como ya hiciste contratación a través de lo que platicábamos, ajá, otro vive en Veracruz y otro vive en la zona más céntrica de la Ciudad de México. ujú, El costo de servicios de estos 3 diferente. empleados es diferente, perdón. ¿Cómo, cómo lo estableces? Yo pondría un promedio, un estándar. Es que justo ir, o sea, idealmente, o sea, si tú me dices cuál sería el ideal, no tanto porque está en la NOM, sino pues porque sería lo más justo. O sea, partamos de eso, ¿no? Lo más Ujú. justo es que sea proporcional a tú que vives en el Estado de México, tú que vives en Veracruz, tú que vives directamente en la ciudad, etcétera. Eso sería lo ideal. Si tú me preguntas, eso es lo ideal. Esa es mi respuesta. Ok. ¿Qué puede ser operativamente mejor eh, o mayor facilidad? Poner un promedio, poner un estándar y decir, ok, proporcionalmente por gastos de luz puede ser esto, por gasto de electricidad, por gasto de servicios de internet, esto. Ok. Ujú. O sea, ya nos estás tranquilizando, Ana. Sí, Primero es que, nos asustas y luego vienes y ya nos relajas. no, es que, a ver, sí hay ciertas obligaciones como patrón, ¿no? Como este ente que te contrata, pero lo que te decía es para poner claridad en cómo vamos a trabajar tú y yo. Si tú y yo Claro. vamos a estar a distancia y no solamente viene eso, o sea, esto es como lo más rudo, ¿no? Porque implica inversión monetaria Ujú. por parte del contratante, por parte del patrón, ¿no? Pero vienen otros aspectos que también ayudan a poner las cosas bien claritas, como es otros elementos como es, pues, capacitarte para decirte en temas de seguridad, ¿no? Ujú. En tu casa, como obviamente temas generales de seguridad, que es parte de lo que te pide también la Secretaría de Trabajo, que cada año pues se capacite a tu gente para temas de seguridad, para prevención de riesgos laborales, ¿no? Que eso es lo más natural, pero también, y esto es algo que a mí sí me gusta muchísimo de la NOM, que viene bien detallado, que es el derecho a la desconexión. Ok. Aquí, y esto es bien importante porque es uno de los temas que estabas diciendo. A ver, independientemente de que tu trabajador esté trabajando desde casa, tú estableces horarios de trabajo. Porque además todo esto debe de venir súper bien alineado a tu reglamento interno de trabajo y de ahí partimos, ¿no?
todas las empresas deben de tener, así sean chiquitas, deben de tener un reglamento interno de trabajo porque ahí te dice lo que está permitido para el trabajador y lo que no está permitido y cuáles son las reglas claras entre patrón y trabajador. Así de claro. Entonces, en tu reglamento interno de trabajo debes de establecer horarios, días de trabajo. Pues a lo mejor mis horarios son medio turno, no sé. O si son turno completo y yo necesito que estén conectados o que estén dando servicio de las 9 a las 6 de la tarde porque es donde tengo mi score más fuerte y donde lo necesito. Perfecto. El trabajo desde casa debe de alinearse al reglamento interno de trabajo y eso es súper importante. No importa que tú nada más agarres, te voltees y prendas tu computadora y ya estás. El tema del derecho a la desconexión es hablar de eso. Yo debo conectarme a partir de mi horario de trabajo y yo como trabajador también tengo obligaciones. Es decir, mi obligación es decirte, ok, ya estoy conectada, aquí estoy, en mis horarios de trabajo tengo que cumplir también todo lo que me marca el reglamento interno de trabajo hacia mi trabajador, ¿no? La hora de comida o los espacios de break los tengo que tomar de acuerdo a lo que tú me marques, me delinees, etcétera. Yo tengo que avisarte o sea, ya que me voy a desconectar, te digo, bueno, no me desconecto y tú como patrón o como líder, como jefe, no me puedes contactar después de ese horario, ¿no? Porque hay que cuidar estos horarios, hay que cuidar los espacios de desconexión justo para que la línea entre momento de trabajo y momento personal no se vuelva a desdibujar porque estoy en casa. Ahora, te voy a platicar una cosa, que quede nada más aquí entre nosotros. Conozco a varias personas que lo que comentan es, bueno, obviamente son diferentes las realidades de la Ciudad de México, que es tan caótica y que tú para llegar aquí hiciste 1 hora u hora y media, ¿no? Y contra la de Ario de Rosales, que a lo mejor sales y pues en 5 minutos estás en tu trabajo, ¿no? Pero pensando en la realidad de la zona metropolitana de cualquier ciudad en el país, hay gente que dice, es que si hacías 2 horas para llegar al trabajo y 2 horas de regreso, pues regálame 2 de esas 4 horas que te estoy ahorrando. O sea, lo he oído, ¿eh? No, yo sé, y pasa muy, muy seguido, pero justo el punto es, la NOM es lo que establece, el derecho a la desconexión. Es decir, tu horario tiene un rango que puede ser de las horas que se hayan definido en el reglamento, pero todos debemos de cumplir ese rango. Y, o sea, tanto colaborador como líder deben de cumplirlo. O sea, tampoco se vale que yo, colaborador, me salga y pase, a menos que lo haya negociado o a menos que así se establezca en mi perfil de puesto, en mis características de mis actividades o en el reglamento interno. Por eso es tan importante que todo esto se vaya alineando. Y antes de que se me vaya, aquí hay un punto bien importante. Una de las responsabilidades como colaborador, o sea, ya una vez que la empresa dijo, ok, ya tienes un buen espacio donde trabajar, ya están aquí todas las adecuaciones, pues quizá no tienes el súper escritorio, pero tienes una mesa con la medida, la altura correcta, etcétera. Perfecto, ya la armamos. Si tu colaborador te tienes que cambiar, que mudar, que trasladar, o sea, que estar trabajando en otro sitio, sí es tu responsabilidad como trabajador avisarle a tu líder, a tu jefe, a tu patrón, porque como cambian características, estás haciendo que no se cumpla, tu trabajador estarías haciendo que no se cumplan con los lineamientos que marca la NOM. Entonces, por eso quise aclararlo. Sé que ya nos quedan bien poquitos minutos, pero sí quise como aclarar eso, porque también vienen responsabilidades como colaborador con esta NOM. Y con esto me gustaría a mí hacerte otra pregunta. ¿Qué papel desempeña la familia en todo esto? Porque, a ver, digo, estaría padre si fuéramos como platicábamos antes de entrar al aire, si fuéramos como dice el modelito, ¿no? Entonces, el modelo dice ciertas cosas y es como muy plano, pero la realidad es que no. La realidad es que cuando interactúas con una pareja, con una familia,
y lo decías de principio, ¿no? En el rol de hijo o en el rol de esposo, etcétera. ¿Qué papel desempeña o cómo tendría que entender la familia toda esta parte? Tocaste un punto bien importante que incluso está considerado dentro de la misma NOM. Lo que te dice es, ok, a ver, obviamente hay ciertas circunstancias de la familia que como empresa no se pueden tocar, modificar, etcétera. Pero lo que te dice la NOM, y esto es súper, súper importante, porque obviamente estar en casa, sabemos y sé que no tenemos tiempo para discutirlo, pero se puede prestar a temas, o sea, hay cuestiones tanto positivas como muy negativas, temas de violencia en el hogar. Bueno, se disparó durísimo, ¿no? Ajá, sí, terrible. Entonces lo que te dice es, tu organización debes de estar preparado y debes de tener esta posibilidad de que si la persona cambia de condiciones, ya no puede tener este espacio o sea, para trabajar desde su casa o ya no le es viable por la razón que sea o quien está sufriendo algún tipo de violencia en el hogar, tú como empleador, lo que debes de hacer es estar preparado para que tu trabajador pueda venir a trabajar directamente en su centro de trabajo. Y eso es súper importante, que es algo que norma. No quiere decir que tú vas y vas a arreglar la situación que hay en su casa. No, pero lo que te dice es, tú le debes de dar este espacio para que, o sea, si la persona quiere ya salirse del home office o del tema híbrido, etcétera, tenga la posibilidad. Hay la posibilidad de yo venir todos los días a trabajar porque es un espacio donde, o sea, ya en mi hogar o donde vivo ya no me es viable, entonces yo debo de poder regresar a mi centro de trabajo y eso es súper importante. Una pequeña empresa o una mediana empresa podría contratar los servicios de un profesional como tú para para reparar esto que seguramente todos nuestros amigos tienen hecho un relajo. Por supuesto. De hecho, normalmente justo en este ir y venir, en este lograr objetivos, pues lo que te decía, o sea, qué bueno que tengas, muchos sí tienen su área de recursos humanos, muchos emprendedores pues no lo tienen, ¿no? O sea, pero soy el que vende, pero soy el que atiende, pero soy el que ve que se le paga en nómina, etcétera. Entonces, es lo que yo recomiendo, no solo porque yo sea consultora y en RCC podamos hacer esto, por cierto, sino también porque te ayuda a tener un ojo desde afuera, un ojo clínico que te ayude a identificar buenas prácticas, posibles acciones, estrategias, que no todo tiene que ser, y esto es importante, no es que ya mañana tengas que tener absolutamente todo listo, no, sino es ir haciéndolo de a poco, ayudándole a la gente a hacer las transiciones, tanto de si quieren regresarse a estar trabajando en el centro de trabajo o si quieren estar en modalidad 100% home office o una modalidad híbrida, pues ayuda muchísimo el que haya un ente externo, un ojo clínico que te ayuda a decirte, por aquí puedes encontrar el camino. ¿Y cómo te localizamos? Muy fácil. Pueden buscarme en LinkedIn. Yo aparezco como Natsieli A. Ramírez, pero también pueden localizarnos en las redes sociales. Yo estoy en esta consultoría boutique que se llama RCC. Aquí nos pueden encontrar ya sea en Facebook o también en LinkedIn. Nos pueden contactar en cualquiera de estos medios. Puede ser directo conmigo y ya hago este contacto directo con RCC. Pero pues RCC es un grupo de consultores que estamos especializados en este tema, pero también en temas de cultura, pero también en temas de cambio. Y esto, pues, acompañar a las empresas para lograr sus objetivos es nuestra misión, pero sobre todo hacerlo a la medida. Identificar qué necesitas específicamente y entonces hacerte un traje, un proyecto a la medida que te suene a lo que buscas, a los recursos también, pero también hacia un corto, mediano y largo plazo. Entonces, Natsieli, búsquenos, por favor. Claro que sí, es Natsieli A. Ramírez y RCC Consultores en... Consultores RCC. Consultores RCC en Facebook. En Facebook y también en LinkedIn nos pueden encontrar. Ahí pueden
pueden encontrarnos, escribirnos y por supuesto que los atenderemos con mucho gusto. Nat, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. De verdad, me gustó mucho platicar. Eres una gran conversadora. Debes tener tu programa. Muchas gracias. Yo les agradezco muchísimo que nos acompañen. Nos vamos muy rapidito porque ya me colgué de tiempo, pero yo les agradezco mucho a los amigos de Viendonet, a Ícarus, a Abril Fernanda, a Fernanda Sin Abril y a todos ustedes por acompañarnos. Gracias, Nat. Ojalá que sea la primera de muchas veces. Yo soy Ubaldo Mota. Así me encuentran en mis redes sociales. Nos vemos la próxima. Bye, bye. Adiós. Ícarus Software, el mejor sistema de administración de cartera y prevención de lavado de dinero, trajo para ti a Ubaldo Mota en Bandeja de Plata. Gracias por acompañarnos.